Hola, bienvenidos a una nueva edición de Podcast de Quilmes Modo Turismo. Comenzaremos el recorrido por nuestra querida ciudad. En esta oportunidad vamos a pasar por distintos puntos que están conectados con la historia de las invasiones inglesas. En primer lugar, el Cantón Independencia, ubicado en las barrancas de la calle Ceballos, luego la Punta de Quilmes, en las costas de Bernal, la Casa de Santa Coloma en la esquina de Paz y Roca, Bernal, y finalmente el Museo Histórico Regional Almirante Brown, ubicado en 25 de Mayo y Lavalle, de la misma localidad. Comenzamos el recorrido. Cantón Independencia. Estamos en el año 1806. En el sector comprendido por sobre las barrancas de la calle Ceballos, las fuerzas criollas del subinspector Pedro Arce, con una fuerza comprendida por unos 600-800 hombres, esperaron y atacaron a las fuerzas inglesas que con unos 1.600 soldados avanzaban por el bañado de Bernal, cruzando en diagonal desde la Punta de Quilmes, lugar donde desembarcaron, hasta el sector de la barranca donde estaban las tropas criollas. Uno de los errores de Arce fue no atacar durante la noche a los ingleses, pues al amanecer los invasores se defendieron en formación y con la potencia de fuego de sus cañones ya preparados. El capitán inglés Alexander Gillespie nos dejó un excelente escrito de esa parte del desembarco en la Punta de Quilmes y del primer combate patrio en su libro Buenos Aires y el Interior, el cual desde ya recomendamos. Desde ese lugar de la barranca, las fuerzas inglesas llegaron al pequeño pueblo de Quilmes, una pequeña aldea que aún era reducción indígena, y desde allí nuevamente se pusieron en marcha para tomar la ciudad de Buenos Aires, de donde serían expulsados el 12 de agosto por las fuerzas de Liniers. Al año siguiente, los ingleses preparan otra invasión, esta vez al mando del general Whitelock. Primero tomaron el pueblo de Maldonado y luego Montevideo, ambos en el actual Uruguay, y se prepararon durante meses para apropiarse del margen derecho del Río de la Plata. Las autoridades criollas, sabiendo que el único lugar posible para un desembarco en la zona era la Punta de Quilmes, instalaron un precario cantón de artillería en la barranca mirando hacia ese lugar. Hay dudas con respecto a la ubicación exacta del cantón. Según el historiador Manuel Ales, estaba entre las calles Alberdi, Las Heras, Mitre y Ceballos, pero según José Alcides Cravioto, la ubicación era entre las calles Castelli, Las Heras, Mitre y Paz. El 29 de junio de 1807, los ingleses amagaron desembarcar nuevamente en la zona, pero al ver el cantón desistieron del intento y pusieron rumbo a la Ensenada, donde finalmente lo hicieron sin oposición, pues el fuerte de Barragán estaba vacío, ya que todos sus cañones habían sido llevados a Buenos Aires. El 1 de julio las tropas de Whitelock toman el pueblo de Quilmes, que había sido abandonado, quedando el coronel Thomas Mahon al cuidado de la reducción con unos 2.000 hombres, mientras que las tropas se dirigieron a Buenos Aires, donde los esperaba la derrota. Punta de Quilmes. Hay al menos 3 hipótesis sobre el lugar de desembarco inglés en Quilmes en 1806. La primera fue esgrimida por José Alcides Cravioto y César Barrera Nicholson en la década del 40, que ubica ese lugar en las playas de la Ribera Quilmeña, específicamente entre el actual Club Náutico y la desembocadura del Arroyo Colorado. Ese sitio fue declarado Lugar Histórico Nacional en 1942. La segunda hipótesis fue publicada por Héctor Bandera en su libro Quilmes y las invasiones inglesas. Basándose en el relato de Alexander Gillespie ya nombrado, Bandera ubica el lugar de desembarco sobre las playas de Bernal, a la altura de la actual calle Las Heras. La tercera hipótesis ha sido recientemente publicada por Rodolfo Cabral, donde ubica la Punta de Quilmes aún más al norte que Bandera, a la altura de la actual calle Espora. Allí desembarcados, los ingleses cruzaron el bañado de Bernal recorriendo una distancia de unos 2.100-2.200 metros y, como ya contamos, se enfrentaron a las fuerzas criollas encabezadas por el subinspector Pedro de Arce en las barrancas de la calle Ceballos. En el año 1807 se utilizó la Punta de Quilmes solo para suministrar alimentos a las tropas estacionadas en la reducción. Fueron días de lluvia y frío, echándose a perder gran cantidad de esos suministros. En el juicio Whitelock se menciona también que la Punta de Quilmes se consideró como posible punto de embarque para huir en caso de derrota, pero no pudo ser utilizado. Los soldados ingleses fueron embarcados de vuelta a su patria desde el mismo puerto colonial de Buenos Aires. Casona de Santa Coloma. Fue la casa del comerciante vizcaíno Juan Antonio de Santa Coloma quien compró la propiedad en octubre de 1805 y edificó una hermosa casona de unas 16 habitaciones con quinta y palomares. El 1 de julio de 1807, bajo una torrencial lluvia, la vanguardia inglesa salida de Quilmes tomó la casa donde pasaron la noche, los oficiales bajo techo, los soldados a la intemperie. Por estos hechos fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1945. A la casona se accede por la esquina de las calles La Paz y Roca en Bernal.
Actualmente pertenece a la diócesis de Quilmes y se encuentra en el solar la iglesia de María Auxiliadora. Museo Histórico Regional Almirante Guillermo Brown. Es el Museo Histórico Regional de la Municipalidad de Quilmes. Se encuentra en la esquina de las calles 25 de Mayo y Lavalle, en Bernal, en una casa donada por la provincia de Buenos Aires por sucesión vacante. Fue inaugurado en las vísperas de un nuevo aniversario del combate de Quilmes, el 29 de julio de 1954. Anteriormente, había funcionado en otras ubicaciones en el centro de Quilmes bajo el nombre de Quilmes de Antaño y el cuidado de la Junta de Estudios Históricos. En un principio fue un museo provincial, pero en el año 1979 pasó a depender del municipio. En él se encuentran muebles, fotografías, monedas, ropa, piezas que hacen a la historia de Quilmes. El museo posee un salón de exposiciones que también se usa para conciertos y conferencias. Esperamos les haya gustado este tour virtual. Seguiremos compartiendo más podcasts de Quilmes Modo Turismo. Hasta la próxima.